estamos en vivo a través de Congreso Televisión. En breve se reanuda la sesión del Pleno. Nos vamos a las galerías del hemiciclo del Congreso. Ahí está nuestro compañero Guillermo González. Ya está el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en el estrado de la mesa directiva. Hace unos momentos pudimos ver que él participó del homenaje a la venerada imagen del Señor de los Milagros junto con los miembros de la mesa directiva. Van llegando los congresistas, recordemos, va a estar presente el jefe del gabinete, César Villanueva, el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para que expliquen cómo es posible que César Inostroza, el inhabilitado juez, haya fugado del país cuando había un impedimento de salida en su contra. Recordemos que su abogado llegó a decir que era mentira, que no se había fugado. Bueno, al verse desmentido, ya renunció como abogado defensor del inhabilitado magistrado. Sabemos que está en Madrid y que había pedido asilo destituido, ¿no? Destituido César Inostroza. Sabemos que solicitó asilo político, que se le ha rechazado. El Ministerio del Interior está enviando agentes, ya se están haciendo, bueno, ya se ha aceptado incluso la renuncia del ministro del Interior, pero quieren más explicaciones. Ya estamos con nuestro compañero Guillermo González. Adelante, Guillermo. Gracias, Elsa. Gracias, Raquel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Congreso Televisión? Nosotros, como lo mencionabas hace un momento, estuvimos hace un momento en el homenaje que le rindió, digamos, la representación nacional a la Sagrada Imagen del Señor de los Milagros, y ahora estamos en las galerías, aquí en el hemiciclo principal, en el Congreso de la República, como lo mencionabas bien, para poder, digamos, presenciar lo que va a ser la explicación que tiene que dar el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y también el ministro de Justicia. Ambos han sido, como lo mencionabas, reitero hace un momento, citados ante la representación nacional y tienen que explicar, tienen que detallar de alguna manera cómo ha sido posible que el destituido e inhabilitado y hoy fugado magistrado César Inostroza se haya ido del país. Se dice, se conoce, se sabe que ahora ha salido por el norte del país hacia Huaquillas, Ecuador, y de ahí tomado un avión hacia Europa. Conversábamos con el congresista más temprano, Víctor Andrés García Belaunde, y él se preguntaba, ¿no? Decía, no hay que echarle la culpa al Congreso de la República porque el Ministerio Público pudo actuar de inmediato. Ni bien esta resolución se publicó en el diario El Peruano, se pudo tomar acciones y estas están a cargo del fiscal, recordemos, Pablo Sánchez, pues el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, se inhibió de la investigación precisamente por haber estado supuestamente involucrado también en una investigación que involucra al tema. Entonces él decía, ¿cómo es posible? Se tienen que pasar peajes, controles policiales, y nadie lo vio, nadie se dio cuenta. Es muy raro, se preguntaba el congresista Víctor Andrés García Belaunde. De otro lado, también ante los comentarios de algunos congresistas y ante el pedido de algún sector del Parlamento Nacional solicitando que el presidente del Congreso dé un paso al costado, hemos conversado también con inclusive congresistas oficialistas, congresistas de Peruanos por el Cambio, y ellos han respaldado la gestión que viene realizando el presidente del primer poder del Estado, Daniel Salaverry, y por supuesto han puesto de manifiesto a través de sus palabras en el hall de los Pasos Perdidos su apoyo y su respaldo a la gestión, reitero, del presidente del Congreso de la República. Por lo demás, para las 3 de la tarde se había convocado, ya desde esa hora de la tarde se encuentra Guillermo, el presidente del Congreso aquí en el hemiciclo principal. Sí, adelante, sí, Guillermo, Raquel. Bueno, estamos a la espera de que nos confirmen si ya han llegado ambos ministros. Se ha sabido, Guillermo, que César Inostroza ya aparece en el programa de recompensas del Ministerio del Interior por el delito de organización criminal. La recompensa es de 40.000 soles. Ahora, vamos a escuchar lo que ha dicho, lo que va a decir el presidente del Consejo de Ministros ante la representación nacional, pero él más temprano afirmó que el Perú va a buscar que España expulse al ex juez supremo César Inostroza, quien ha fugado y se encuentra en Madrid.
de acuerdo a un informe de la fiscal Sandra Castro, sería, ¿no?, como se dice, el cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos. Lo que está trabajando el gobierno es de extradición, porque es un mecanismo más ahorita dicen no hablamos de extradición porque es más complejo. Vamos a escuchar al presidente del Congreso. Escuchemos. Señor César Villanueva Arévalo y el ministro de Justicia, señor Vicente Ceballos Salinas, quienes concurren al Congreso de la República para informar sobre la fuga del ex vocal supremo César Inostroza Pariache. Se va a invitar a ingresar a la sala del hemiciclo a los ministros. Se suspende la sesión por breve término. Muy bien, entonces se suspende la sesión a esta hora de la tarde, son las 3:30 exactamente, y se va a invitar al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y al ministro de Justicia para que puedan ingresar y acotar algo a lo que comentabas hace un momento, Raquel, que es muy importante también. Ayer escuchábamos algunos comentarios de especialistas en temas de migraciones y ellos afirmaban que por lo menos la primera parte, el primer paso, hasta poder tener por lo menos un borrador de lo que significa el cuadernillo de extradición referido al tema Inostroza, demoraría más o menos entre 15 y 20 días. No obstante, la Policía Nacional con la Interpol y por supuesto sus pares españoles podrían ir realizando y allanando el camino siempre y cuando él se encuentre en España. Hay que recordar que el tratado de extradición, el convenio de extradición firmado entre Perú y España se inició en 1991 y fue ratificado en el año 1994. Existe efectivamente un tratado de extradición entre Perú y España. Sin embargo, tal como lo mencionabas tú hace un momento, habría que ver si efectivamente él aún se encuentra en España. Se sabe que ha sido visto y también ha presentado un recurso. Él en estos momentos ha presentado, reiteramos, un recurso para poder de alguna manera quedarse en España. Sin embargo, esto ha sido rechazado. Él se ha presentado una comisaría, una delegación ahí en España, pero esta petición ha sido rechazada. Vamos a ver en todo caso cómo se desenvuelve y cuáles son las explicaciones que tanto el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, como el titular de Justicia va a tener que dar en todo caso esta tarde aquí ante la representación nacional. Vemos precisamente el ingreso de ambos ministros y congresistas también parlamentarios. Raquel. Así es, lo que se sabe hasta ahora es que César Villanueva ha señalado que el Perú va a buscar que España expulse a César Inostroza porque la extradición toma su tiempo, como tú lo has señalado. También han manifestado de que ya se ha ordenado la captura nacional e internacional de Inostroza, pero explicó que el Ejecutivo no podía establecer ninguna limitación a César Inostroza para que no use su pasaporte, porque muchos han hablado que se anuló el pasaporte diplomático, pero él ha usado el otro pasaporte que es común, pero él dice que no lo podían anular. Bueno, todo eso va a tener que explicarlo ante la representación nacional. Ahí lo vemos saludando a los congresistas de diferentes bancadas, Guillermo. Así es, efectivamente, se presenta su saludo ante numerosos parlamentarios aquí en el hemiciclo principal. Y respecto a lo que comentabas, uno de los motivos principales tiene que ser el ingreso ilegal de Inostroza a España. Escuchemos en todo caso. La presidencia y la mesa directiva expresan su cordial saludo al presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva Arévalo, y al ministro de Justicia, señor Vicente Ceballos Salinas. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva Arévalo, para que informe sobre los hechos ocurridos y sobre la fuga del ex vocal supremo César Inostroza Pariache. Gracias, señor presidente, y gracias a los colegas congresistas por esta invitación a venir a informar
tal como ha sido acordado por este Parlamento, y dar cuenta de los hechos y la información con que contamos en el Ejecutivo respecto a la fuga del señor César Inostroza Pariachi. La fuga del señor César Inostroza Pariachi, sin duda, en todos los sentidos, es un grave hecho cuyas implicancias debemos atender con sentido de urgencia. Saber que un juez supremo que representó y tuvo un alto cargo de la justicia en nuestro país y se fuga de manera ilegal, huyendo por las fronteras de manera clandestina, es un hecho vergonzoso para el país. Y en esta situación, presidente, congresistas, seré muy claro en lo que tenemos que informar. Es un hecho que estamos hablando de una persona de la cual teníamos referencias de mucho antes, de este 7 de octubre, en la que tenemos la certeza de su fuga. A inicios del mes de julio conocimos por la prensa independiente los audios llamados corte y corrupción. Dichos audios revelaban la existencia de una red de corrupción, una red criminal infiltrada en las más altas esferas del país. Desde el primer audio supimos entonces que el juez supremo César Inostroza presuntamente negociaba disminuirle penas a ciertas personas acusadas de delitos en agravio incluso de menores, y por lo tanto un personaje que había que tener presente para actuar en el marco de la justicia. El 13 de julio el Poder Judicial, teniendo sus funciones y sus competencias, dictó un impedimento de salida del país de este señor Inostroza. Y este impedimento no implicaba otra cosa que un sistema de control, porque un impedimento puede permitirle rotar, pasear, girar en todo el país. Para una detención se necesita una autorización especial que emana lógicamente primero del Ministerio Público y segundo con la anuencia obviamente del Poder Judicial. El 7 de octubre tuvimos la evidencia real, a pesar que se habían tomado medidas desde el Congreso sobre la situación de este señor, pero recién el 7 tenemos una información precisa sobre la fuga del país. A pesar que se le había eliminado el pasaporte diplomático, el pasaporte normal no se le podía eliminar a menos que hubiese una sanción respectiva. El pasaporte normal es como el DNI de cualquier persona. Por lo tanto, en este mecanismo de una suerte del país como límite para su movilización, este señor fuga del país
Primero, no sabíamos exactamente por qué camino, y ya después, en los procesos de investigación, hemos logrado descubrir la ruta, las formas, y hoy día tenemos el hecho concreto de cómo, por dónde y quién o quiénes le ayudaron. Pero que obviamente, presidente, por razones de quienes conocen la actuación de seguridad que tenemos que tomar, los videos respectivos serán puestos a disposición del Congreso para que sean vistos en una sesión que usted considere o reservada, o la manera como se pueda manejar una información que en los momentos de mañana o pasado, cuando nosotros ya hayamos actuado, se pueden hacer ya mucho más público. Pero de hecho tenemos la verificación hasta este momento o hasta este paso de dos cosas. Uno es que ha habido, y lo reconocemos como Ejecutivo, porque no estamos para ocultar nuestras responsabilidades, que ha habido una falla en el control, porque no podíamos tener ninguna otra acción de limitación sobre este señor Inostroza. Y obviamente eso es una responsabilidad que nos compete, y ya nosotros hemos tomado parte de las responsabilidades. Porque acá hay un hecho administrativo, pero hay un hecho de corrupción y hay un hecho político. Desafortunadamente, en esta situación tenemos un costo político de un buen ministro que ha tenido que renunciar. Ese es nuestro costo político. Pero, presidente, ese proceso no ha terminado. Nosotros hemos actuado con la rapidez que corresponde a fijar nuestras responsabilidades. En segundo lugar, hemos tomado acciones muy concretas en dos campos. Uno, en definir en aquello que, sobre la certeza de lo que tenemos y sobre las funciones que tenemos, hemos empezado a actuar inmediatamente, que es, uno, en estos momentos está ya en España un delegado de la Cancillería para establecer los mecanismos de control, de apoyo, conjuntamente con el trabajo de nuestra embajada allá, para lograr a esos niveles primero las coordinaciones pertinentes en un caso como este. Y en un caso que nosotros vamos a hablar dentro del marco que nos permite las relaciones internacionales y el manejo diplomático con un gobierno, en este caso particular de España, pero que obviamente cuando hemos empezado a actuar hemos gatillado todas las formas de coordinación internacional con todas las embajadas del mundo para lograr cerrar los caminos dentro de ese escenario. Paralelamente con ello, presidente, con la información que teníamos de nuestro agregado policial en España, se ha empezado a activar, como ya se ha activado, la coordinación y las gestiones con la Interpol, quienes el día de hoy, muy temprano, también han viajado a España para establecer los mecanismos de coordinación a ese nivel y respetando los procedimientos de la Interpol. Hemos activado la coordinación para que en estos momentos ya estemos con el mecanismo de alerta roja
que compete en estos casos. Sin embargo, todos esos elementos, por más que pudiéramos acelerar nosotros, era incompleto, presidente y colegas congresistas, si es que de por medio no teníamos una orden de captura nacional e internacional. Solamente con la buena voluntad no se logran las cosas en estos niveles y teníamos esa necesidad que tenía que emanar no de otro organismo que no sea el Ministerio Público y luego el Poder Judicial. En estos momentos ya se tiene esa orden para empezar a actuar dentro de los primeros 10 días y esperamos que los pasos que se está dando, no solamente a nivel de las relaciones diplomáticas, no solamente a nivel de las relaciones de las redes internacionales de la policía a través de Interpol, sino de conversaciones al más alto nivel político para lograr éxito en el retorno al país de este señor. Son las acciones concretas que en estos momentos estamos realizando en la parte exterior. En la parte interior, presidente, estamos siguiendo las investigaciones porque es un hecho concreto que más allá de las dificultades que siempre hay y de las cuales no estamos poniendo como justificación en controlar las fronteras que tenemos, hay la necesidad de saber las responsabilidades de cómo este señor llegó finalmente hasta España. Ya se tienen los datos concretos de su salida a través de Huaquillas a Guayaquil, de Guayaquil a Ámsterdam o a París, o de París a Ámsterdam, o de Ámsterdam a París y luego finalmente a España. ¿Por qué no podemos tener la precisión? Porque la ruta está clara, pero las estaciones intermedias no tenemos el registro mínimo porque queremos ver cómo se están haciendo las investigaciones y las comprobaciones de la modalidad en que este señor ha podido burlar los controles respectivos, que seguramente tal como lo hizo en la zona de la frontera con Ecuador-Perú, también debe haber utilizado algunos mecanismos dentro de Europa. Pero finalmente su estancia en España en estos momentos nos hace estar vigilantes mientras podemos activar todos los mecanismos que se puede utilizar en estos niveles. Entonces, para resumir en lo concreto en esta parte, presidente, el Ejecutivo, en esta lucha frontal que estamos teniendo con la corrupción, reconoce las faltas que podemos haber tenido, hemos tomado las acciones inmediatas, seguiremos en los procesos de investigación, porque una fuga de esta naturaleza sin duda hay que ir recomponiendo progresivamente conforme vamos teniendo la información. Y al nivel ya de España, hechas las conexiones, hechas las relaciones, tenido los mecanismos de control, esperamos tener éxito en la voluntad del gobierno español de cooperar en un problema que atañe horizontalmente no solamente al Perú internamente, sino a todos los países. Por lo tanto, estamos echando a mano todos los mecanismos y todos los acuerdos internacionales que además nos facilita el acuerdo que tenemos con España para utilizar los procedimientos, esperamos lo más ágiles posibles y podamos hacerlo.
Presidente, este es un hecho concreto donde hay responsabilidades compartidas en diferentes instituciones. Nosotros, por nuestra parte, hemos venido a informar claramente, transparentemente, lo que compete al Ejecutivo. Acá no estamos buscando una culpabilidad al Congreso o al Ministerio Público. A cada organismo en particular le corresponde hacer la evaluación, la autocrítica necesaria y a partir de ella tomar las sanciones necesarias. Y hemos cuidado escrupulosamente eso, presidente, en la medida que vivimos un momento sensible, un momento donde hay una crisis política evidente, un momento en la que el accionar de uno y otro es una sensibilidad que está a flor de piel. Se trata como de interferencia de funciones o búsqueda de responsabilidades o jugar al gran bonetón, yo fui, yo no fui. Nosotros no queremos entrar a ese campo, porque el problema es delicado, el problema es grave. Y si no sabemos resolver en conjunto este problema, entonces vamos a tener las puertas abiertas para cualquier desborde social o político. Si nosotros no sabemos manejar una crisis de esta naturaleza, que viene a ser una crisis política, una crisis moral, una crisis de valores, ¿qué enseñanza pueden tener nuestros alumnos cuando un juez superior, un juez que ocupa o ocupó los más altos cargos, aparece evadiéndose como un delincuente común y corriente? Presidente, si no actuamos todos, no podemos resolver este problema. El Ejecutivo hace lo que tiene que hacer y lo vamos a hacer. Nos hemos propuesto luchar contra todo. Nosotros no vamos a ocultar a nadie, no vamos a encubrir a nadie, y lo estamos demostrando en la práctica. En las próximas horas tendremos otros resultados concretos, muy concretos, de tal manera de que ese accionar tenemos que hacerlo juntos. Cada uno tiene que asumir las responsabilidades, porque si no, no caminamos acá. Acá tenemos tres pilares: el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Congreso. Presidente, en estos momentos quiero aprovechar, porque tenemos que hacer una revisión completa, porque yo he escuchado críticas muy fuertes, con la tranquilidad que corresponde a la altura de un problema de esta naturaleza. Se ha dicho entonces que no hay seguridad en este país, aún habiendo una limitación, habiendo una orden que no salga un sujeto cualquiera que sea de este país, y aún con esas limitaciones puede salir. Así es, pues, porque una limitación como impedir el viaje al extranjero de una persona no es suficiente que pueda garantizar la seguridad en la instancia acá. Tenemos que revisar eso. Y si queremos nosotros encontrar mejores métodos para buscar la seguridad, hablando en los términos, por lo menos, de quienes queremos controlar, tenemos que revisarnos juntos nuestras normas y nuestras acciones operativas. Presidente,
Yo invoco al Pleno a que reflexionemos sobre este problema. Nosotros va en su momento a explicar nuestro ministro de Justicia los aspectos que demanda este esfuerzo gigantesco. Quiero terminar, presidente, señalando de que hemos venido a buscar cuáles son los mecanismos que juntos podemos resolver este problema. ¿Qué es aquello que nos tiene que juntar en un esfuerzo común? ¿Para qué? Para que no podamos tener impunidad en este país. Impunidad. Si nosotros no logramos resolver este problema, difícilmente vamos a lograr resolver los problemas tan amplios que tenemos en la corrupción. Y la corrupción es un elemento que nos está llevando a la institucionalidad al piso. La corrupción nos está llevando a una situación crítica. La corrupción nos está llevando a una situación de crisis que estamos a tiempo de corregir. Yo creo que este es un país absolutamente viable. Es un país, lo he señalado varias veces, potente, pero no podemos trabajar solamente con un brazo. Tenemos que trabajar con todas las fuerzas políticas y en eso solamente podemos trabajar si estamos dispuestos a transparentar nuestra relación, a transparentar una relación entre el Ejecutivo y el Congreso, entre nuestra institucionalidad del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría y las Procuradurías. De lo contrario, no vamos a poder. Y cuando uno quiere forzar para que logremos avanzar, a veces pasa la línea de la susceptibilidad y dicen que el Ejecutivo quiere interferir. No queremos interferir en nada y con nadie, pero sí queremos derrotar la corrupción. Y por eso es que necesitamos trabajar juntos. Presidente, colegas, permítanme presentar al ministro de Justicia para complementar de la parte del accionar que hemos tenido todo un equipo de trabajo que está permanentemente trabajando con el ministro de Relaciones Exteriores para manejar las relaciones internacionales en este y todos los casos que vengan por delante. El ministro de Justicia para cuidar que actuemos estrictamente en el marco de la ley y a pesar de la angustia de un problema, no nos lleve a atropellar las normas y las leyes y el derecho de las personas. Porque nosotros, si hubiésemos tenido toda la pasión que tenemos para luchar por la corrupción y teniendo claro quién ha sido el señor Inostroza en este proceso de corrupción, podríamos haber actuado con mucho más fuerza, pero no son nuestras competencias. Y tenemos que respetar y buscar el equilibrio de las competencias y de los poderes de cada uno. Entonces, presidente, de la parte de gobierno, de la parte de representación de gobierno, nosotros estamos en esta lucha frontal. No vamos a retroceder, vamos a continuar, pero necesitamos del Congreso, necesitamos del Ministerio Público, necesitamos del Poder Judicial. No podemos tener una actuación aislada uno con otro, cada uno por su lado, es imposible. Las leyes se preparan para ejecutarse y para hacerse de la mejor aplicación. Y entonces necesitamos a todos. Presidente, esto es el mensaje y la información que podemos darle hasta el día de hoy, con el compromiso que he quedado de alcanzarle los videos. No puedo mencionar el nombre de las personas en estos momentos, será mañana o pasado, pero tengan ustedes la seguridad, y el país puede tener la seguridad, de que las instituciones, si bien estamos en problemas, si bien estamos en crisis,
no estamos derrotados frente a la corrupción. Podemos hacer que los sinostrosas no gobiernen la moral de nuestro país. Podemos juntos lograr eso. Hagámoslo, presidente, hagámoslo, colegas congresistas. Dejémonos un poco las confrontaciones para encontrar las soluciones. Eso es lo que nosotros queremos en estos momentos. Buscamos ese camino. Ya la población está cansada de una situación donde podemos encontrar soluciones. También estamos permanentemente creando más conflictos o más contradicciones. En este caso, presidente, ponemos toda la voluntad del Ejecutivo en resolver estos problemas. Nosotros tenemos la humildad de decir que no somos suficientes solos para resolver un problema de corrupción. Necesitamos toda la institucionalidad, y toda la institucionalidad con su fuerza, con su voluntad. Muchas gracias, presidente, y permítame que nuestro ministro de Justicia, con su anuencia, pueda hacer su presentación. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente del Consejo de Ministros. El ministro de Justicia no necesita presentación, es congresista al igual que usted, así que le vamos a ceder el uso de la palabra para que nos pueda explicar sobre estos hechos. Corre un poquito más.